con 4 minutos. Saludos especiales para aquellas personas que ya hicieron ejercicio, ya regresaron y en ese momento ya nos están viendo. Así que muchísimas gracias. Como todos los lunes, ustedes saben que hablamos de migración. Si usted anda buscando sacar la visa, aquí le tenemos unos buenos consejos. Ya sabe quién nos acompaña también, ya parte de Hola El Salvador durante mucho tiempo, 12 años. Heriberto Rivera Vélez, que ya está con nosotros. Heriberto, bienvenido, qué gusto verte otra vez. Igualmente, Henry. Ya por aquí, bienvenido al programa. Gracias. Mira, un placer estar aquí, como Gracias. todos los lunes, listo para hablar de un tema migratorio interesante. Y lo que quiero que las personas estén pendientes porque es un tema que les va a gustar. Exacto. Visas que necesitan previa aprobación de migración. Así es. A ver, contame, ¿cómo son Bien, estas? si tú miras el listado de visas, tú te puedes dar cuenta que hay visas desde la A a la Z. Ajá. De verdad. Visa A, visa B, visa C, D, E, hay de todos tipos de visas, bien. Pero en la mayoría de las visas, en la mayoría de los casos, no se puede aplicar directamente por esas visas en la sección consular, pero mucha gente comete el error que lo hace. O alguien le dijo, mira, ve, haz esto, o habla de esto. Entonces lo que quiero es que las personas sepan cuáles son las visas que pueden aplicar directamente a la sección consular y qué visas tiene que tener una previa aprobación, la mayor parte de migración, o hay una visa, por ejemplo, la visa J es una aprobación del Departamento de Estado. Entonces quiero que las personas estén al tanto de ello. Mira, Heriberto, primero hablame de las visas que no se requieren, o sea, las que se solicitan sin previa aprobación. Usualmente la visa B1, B2, o la visa B1, B2, que es la de turista o negocios. Digamos, tú trabajas para una empresa, digamos el Canal 12 te quiere mandar a un evento a Estados Unidos, posiblemente puedan pedir una visa B1, para ti porque es de negocio, es un viaje corto a Estados Unidos, dependiendo del tipo que sea, porque a veces se puede hacer la de prensa también, que son las visas P, que se puede pedir directamente en la embajada, pero tiene que tener también cierta aprobación. ¿Son temporales estas? Esas también. Las pueden dar hasta un año de vigencia, por supuesto, esa visa. Pero la visa no significa que el año vamos a estar allá. Por supuesto que no. Pero la visa B1, B2 es la más común. O turismo, la gente quiere ir a Estados Unidos a pasear y llega a Estados Unidos por un espacio corto de tiempo. Pero tú puedes aplicar directamente por esa visa. Otra es la visa de tránsito. Digamos que tú quieres ir a Australia, ya te aprobaron la visa de Australia y ya tienes ya emitida. Y te sale el boleto más barato pasando por Estados Unidos. Mucha gente solicita la visa C1, la visa de tránsito. Entonces con esa visa ya tú puedes pasar por Estados Unidos directamente a Australia. La visa C1 te permite quedarte hasta 29 días dentro de Estados Unidos, que muchos no lo saben tampoco. Entonces, pero es una visa que se llama de tránsito y la puedes pedir directamente. Usualmente los requisitos para la C1 o la visa de turista son los mismos. Heriberto, Bien. entonces, ¿cuáles sí necesitan aprobación? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, una visa de estudio. La visa F1 son visas que necesitan una previa aprobación. Ya la persona tiene que obtener un documento de la institución educativa que se llama I-20, el cual ya pasó por migración y con ese documento ya puedes tú aplicar para la visa en la embajada americana, porque ya ahí dice la institución educativa donde vas a ir, el curso de estudio, el tiempo de estudio, los costos de ese estudio y así por el estilo. Y antes de aplicar tienes que registrarte en una base de datos del Departamento de Migración, perdón, una base de datos de migración que se llama el SEVIS, que es una base de datos donde se inscriben todos los estudiantes. Entonces, ahí ya con eso puedes aplicar para la visa. La previa aprobación es la I-20, el documento I-20 para aplicar para esa visa de estudio. Hablemos de visa de trabajo. ¿Puede una persona solicitarla con una carta de empleador? Digamos, alguien en Estados Unidos nos manda una carta que nos requiere nuestro servicio para ir, ¿no? Con la visa, ¿se puede? No se puede. Muchas personas cometen ese error, por eso quiero que estén pendientes las personas. Porque muchos llegan, le mandaron una carta, van a una oficina cualquiera y le dicen, no, aplica para la visa, le hacen un proceso de visa, llegan a la embajada, mire, vengo a aplicar para este trabajo o esta persona me quiere contratar a mí. Ese no es el proceso correcto. Para obtener una visa de trabajo, tienes que tener una previa aprobación de Estados Unidos. Tiene que el documento que van a emitir es el I-797, que es notificación de una acción o Notice of Action. Ese documento ya se ha hecho un proceso en Estados Unidos, no es algo que tarda días tampoco, tarda meses en hacerlo, un proceso por medio de migración, un proceso por medio del Departamento de Trabajo, una certificación laboral que hay que hacer primero, después aplicar a migración el formulario I-129 y ya si ese trabajo se lo pueden dar a un extranjero, lo aprueban y migración lo envía. Dan miles y miles de visas al año
para trabajo. Y hay diferentes categorías. Están las categorías a largo plazo o a corto plazo. Pero todas tienen que tener una previa aprobación de Estados Unidos. ¿Y qué pasa después? Bueno, migración, se la da, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con migración después que le da una de estas visas? Ya después. Pues mira, ahí ya, por ejemplo, ya migración la aprobó, sí, la visa. Ya. La persona con ese documento, si fue directa la petición, porque hay visas que aplican directa por una persona, hay visas que son en grupo. Digamos que una granja necesita 100 agricultores, una finca, 100 agricultores pueden hacer una petición abierta para contratar 100 agricultores en México, por ejemplo, y ya no va por nombre, sino es abierta. Pero digamos que es una visa ya con... Así es, una visa con nombre, te llega un salvadoreño, yo hago muchos procesos de visa de trabajo, llega con ese documento, ese formulario, tienes que aplicar para la visa, por supuesto, llenar tu formulario, pagas en el banco, son $190 que se pagan por una visa de trabajo, ya se coordina la cita en la embajada americana y vas a la entrevista. El que tengas la aprobación de Estados Unidos no significa que te van a dar la visa tampoco. Sí, eso te quería preguntar. O sea, si te lo aprueba Qué migración, complicado, si te lo aprueba migración, que sí podés viajar, Ajá. ¿por qué no te garantizas que la embajada te va a dar la visa? Porque tú puedes tener cierta inelegibilidad. O sea, puede ser que tú estuviste indocumentado en Estados Unidos un tiempo, aunque ya el castigo pasó, pero el cónsul puede considerarte como un posible inmigrante. Puede ser que no tengas experiencia, conocimientos o estudios en ese trabajo para el que te contratan. O sea, el trabajo que te contratan, tú tienes que demostrar que llenas los requisitos para ese trabajo también. O sea, yo voy a contratar una persona, yo acabo de hacer un grupo de visas para personas que van a trabajar en un establo de caballos, o sea, a cuidar. Entonces, la persona debe mostrar por lo menos que tiene cierta experiencia haciendo ese trabajo en Estados Unidos. Es que no manejan la misma información entre migración y la embajada. No, es que la embajada no se involucra en este proceso hasta que ya llega el formulario aprobado, llega la aprobación y aplicas para la visa. Entonces, hay situaciones, yo creo que las que niegan son excepciones, no son tantas, pero sí hay visas de trabajo. Yo he tenido casos, el año pasado, una persona aplicó para visa de trabajo, la visa más cotizada, que es la H1B, que esa visa es a largo plazo es para profesionales. Esas visas aplican como 200,000 personas al año, aunque hay solamente 85,000 disponibles. Entonces, para esa visa esta persona aplicó y le aprobaron el proceso. Fue a la embajada con su familia, pero le negaron la visa H1B para irse a Estados Unidos. La razón fue que la empresa que lo contrataba el año anterior no estuvo solvente. Entonces, si no estuvo solvente esta empresa, ¿cómo iba a pagar a este empleado? Entonces, la embajada negó la visa en este momento. Entonces, Heriberto, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones para todas aquellas personas que quieren trabajar en un futuro, pero quieren estar legalmente, quieren obtener su visa de trabajo? Tienen que conseguir a alguien, una empresa en Estados Unidos que lo pueda solicitar, lo pueda peticionar para ese trabajo, sí demostrar que llena los requisitos para ese trabajo en Estados Unidos para migración, porque el proceso no es un proceso sencillo. Primero hay que hacer un proceso para visa de trabajo por medio del Departamento de Trabajo, Labor Department, a hacer un proceso llamado una certificación laboral, donde dice y el Departamento de Trabajo va a decir si le pueden dar este empleo a un extranjero. Después viene que lo aprueba el Departamento de Trabajo, se somete la petición a migración, solicitando que le den este trabajo a esta persona fuera de Estados Unidos, y ya con la aprobación entonces la persona puede aplicar para la visa. Pero ahí muchos le ayudan a sus familiares para peticionarlos. Y mira, visas de trabajo sí, para la agricultura son bastantes miles de visas, para lo que es construcción, está la visa H1B, la visa H1, H1B1, H2B, o sea, son manualotes. Son diferentes, pero unas son a corto plazo, puede ser hasta por un año, otras pueden ser a más de un año. Entonces, la visa H1B, por ejemplo, que es la de profesional, son 65,000 visas para ciertas profesiones, y después tiene 20,000 que son para ya profesiones más altas como doctorados. Y, por ejemplo, de estas visas, Singapur y Chile tienen un porcentaje de ellas visas, que es el 7%. El resto se reparte en los otros países. Hablemos de algo que yo creo que es un error, Heriberto. Muchas personas tienen una visa de turista, se van a los Estados Unidos y comienzan a trabajar. No tramitan una visa de trabajo. Así es. ¿Cuál es el problema de obtener un trabajo con una visa de turista? ¿Te la pueden cancelar? Claro que sí, por supuesto. He tenido muchos casos. He tenido muchos casos de personas que fueron y trabajaron por 90 días, se quedaron con la visa de turista, trabajaron, regresan a Estados Unidos nuevamente a los 3 o 4 meses
y ya el oficial de migración en muchos casos no puede detectar que trabajaste, pero te pasan a inspección secundaria, te empiezan a preguntar por qué te quedaste tanto tiempo, digamos Henry, que tiene responsabilidades en El Salvador, o hay personas que tienen familia, hijos, esposa y se quedan 90 días allá. O sea, es razonable que un oficial de migración va a dudar de ti, va a sospechar que te has quedado trabajando. Entonces te pasan a inspección secundaria. En muchos casos investigan los teléfonos de esta persona, vienen y buscan las redes sociales y se dan cuenta que sí estuviste trabajando por ciertos comentarios que están en esas redes sociales. Y ahí, en el momento, te cancelan la visa y te deportan a El Salvador o a tu país de origen. Pero digamos, si tenés la visa de turista y querés solicitar la visa de trabajo, entonces, ¿hay alguna posibilidad que cuando te niegan la visa de trabajo, te lleguen a cancelar la visa de turista? Mira, todo depende. Ahora mismo acabo de ver un caso en mi oficina, y esto es reciente, de una persona que fue a Estados Unidos con su familia, trató de hacer un cambio, bueno, se lo aprobaron, un cambio de visa de turista a visa de trabajo. Se hizo el proceso en Estados Unidos, Inmigración lo aprobó. La persona se quedó trabajando en Estados Unidos por cierta cantidad de tiempo y se regresó a El Salvador. Para poder regresar tenías que aplicar para la visa de trabajo en la embajada americana, para que te permitieran la visa H. La embajada americana le negó la visa H a la persona, porque tomó en contra de él que hiciera ese proceso en Estados Unidos. No es un proceso legal, no es un proceso ilegal, perdón. Migración te permite hacerlo si está todo en orden, pero la embajada a veces toma en contra que tú hayas hecho ese proceso en Estados Unidos y le negó la visa. No le canceló la de turista, todavía le quedó la de turista para poder viajar a la persona. Quién sabe cuando se le venza la de turista en el futuro, si le van a renovar la visa o no. Todo va a depender del oficial consular. Pero en ese momento no sucedió. Otro caso que vi hace una semana atrás, lo mismo, una persona fue, hizo un cambio con su familia también, visa de turista a visa de estudio. Comenzó a estudiar en abril, ya con ese proceso de visa de estudio. Hoy viene a El Salvador de visita y fue a la embajada a que le emitan la visa F1, la de estudio. La embajada le negó el proceso y tampoco le canceló la de turista. No sé por qué se lo negó la embajada americana, es el cónsul a esta persona, la razón por la cual, porque la persona hizo todo en orden en Estados Unidos, ya le dieron su I-20, aplicó para la visa, tenía su apartamento ya en Estados Unidos, todo listo, pero ahorita no puede regresar. Va a volver a aplicar otra vez a visa a ver si se la emiten, pero no le cancelaron la de turista. Perfecto. Heriberto, todavía tenés tiempo para quedarte con nosotros, claro, ¿verdad? Vamos a quedar un rato más aquí, perfecto. Claro que sí. Sí, porque Si creo que tiene... ¿sabes qué es lo que me resuelva? Ajá. Que cuando yo cambio, por ejemplo, mi estatus social de soltera a casada, si tengo que cambiar todo también lo de la visa. No necesariamente, no hay que hacerlo. Así pero ¿saben qué? Ya vamos a hablar de eso. ¿Saben qué? No, mentira, sigamos hablando de eso más adelante. También les invito a los amigos que están ahí pendientes de las redes sociales que escriban también. Y es que vamos a darle seguimiento. Esta es la parte 2 del tema que estábamos tocando, que de visas que necesitan previa aprobación de migración. Y Heriberto me estaba comentando algo bien importante. Nosotros normalmente cuando vamos a la embajada siempre vamos por una visa de turista, me decía usted una visa de negocios, pero cuando se tratan de visas de estudiantes, de religiosas, de artista incluso, porque hay varios que también aplican a visas de artista, la visa P, no saben de que necesitan una autorización previa a migración. Cuénteme un poquito más. Mira, muchas personas llegan a mi oficina, ya han ido a la embajada, ya han ido a la sección consular y me dicen, mire, fui a la embajada y yo había hecho un proceso de ir a estudiar a Estados Unidos, pero yo fui a la embajada a pedir la visa de estudio, pero me negaron porque el proceso lo hice incorrecto. Entonces, no se puede pedir directamente este tipo de visas a la embajada. Una visa de trabajo, una visa religiosa, una visa de estudio. Muchos llegan a pedir una visa de turista y dicen, mire, quiero ir a pedir asilo a Estados Unidos. Cometen esos errores. No le informó o desconocen lo que es el proceso correcto para hacerlo. Entonces yo quiero que las personas que están escuchando, solamente se pueden pedir ciertas visas directas a la embajada sin una previa aprobación. La visa de turismo, que es la más común, o la visa B1 pleca B2, que es negocio y turismo. O a veces se pueden pedir individuales. La B1 de negocio, porque voy para un seminario, voy para una reunión de trabajo, esa puede pedirse directamente. O la B2, quiero ir de vacación a Estados Unidos. O la visa C, que es la visa de tránsito. Son visas que puedo pedir directamente y el cónsul puede calificarme en el momento. Pero la mayoría de las visas, si vemos, yo tengo aquí lo que es, no se va a poder ver, pero esto es una regulación de bolsillo, de migración.
Pocket Guide, un guía de bolsillo de migración, y te estaba enseñando, Yancy, que hay visas desde la A a la Z. Entonces, la mayoría de estas visas, visas diplomáticas, visas para las Naciones Unidas, visas de trabajo, y así por el estilo. Aquí vas por las H, las visas de empleo. Hay una cantidad Hay una increíble cantidad, de visas. J, que es una visa de intercambio, usualmente esta visa es aprobada por el Departamento de Estado. Entonces, la mayoría de estas visas, las visas L, Intracompany Transfer, todas estas visas necesitan una previa aprobación de Estados Unidos, la visa religiosa. Pero las personas muchas veces lo desconocen. Entonces, lo que quiero es que sepan qué tipos de visas necesitan esa previa aprobación. O sea, que realmente, o sea, si usted va a aplicar a una visa de estudiante, tuvo que haber hecho una previa para después ir a la embajada. Así es. Una visa de estudiante es importante. Primeramente, te vas a comunicar con esa institución educativa donde tú quieres ir a estudiar. Vamos a ver, quieres a un college, una universidad del estado, una universidad privada. Te comunicas con ellos. Ellos te van a solicitar ciertos requisitos. Te van a pedir cómo vas a calificar para esa universidad, quién va a pagar. El requisito más importante de una visa de estudio es los ingresos, la solvencia económica. Entonces, esa universidad, esa institución te va a solicitar toda esa información, esos documentos de tus calificaciones, y después que lo tienen, ya ellos te pueden emitir un documento que se llama I-20. El I-20 ya es la aprobación de migración y de la institución educativa, donde dice qué curso de estudio vas a llevar, los costos de ese estudio, el tiempo que tarda ese estudio, cuándo va a comenzar, un código para registrarte a la base de datos que se llama SEVIS. Todo eso viene. ¿Quién va a pagar por los gastos? Todo eso viene en ese formulario I-20. Con ese tú lo utilizas para aplicar para la visa en la embajada americana. Ya con el I-20, el formulario de visa te va a pedir información que se encuentra en ese I-20, en ese formulario que te emitió la institución educativa, y ya tú te sometes a la sección consular para la visa de estudio. En la mayoría de los casos son aprobadas. Hay casos que no, porque el requisito más importante, como dije, es la solvencia económica, que hay que demostrar que hay dinero para pagar por esos estudios. Pongamos un ejemplo entonces. Ajá. Fuimos a solicitar una visa de estudiante y vamos a poner un caso positivo que sí nos dieron la visa. ¿Qué sigue después de esto? ¿Cuál es el proceso? La visa de estudio te la emiten, te dice que puedes viajar por lo menos 30 días antes de comenzar los estudios. La visa de estudio es una visa múltiple. En la mayoría de los casos la pueden emitir por 4 o 5 años porque los estudios son esa largura. Y esa visa te va a permitir regresar a El Salvador y durante vacaciones y volver a Estados Unidos. Es importante siempre viajar con copia del I-20, esa aprobación que hizo, porque a veces los oficiales de migración lo piden. Entonces, durante esos 4 o 5 años, tú vas a poder viajar a Estados Unidos, entrar para ir a estudiar. Esa visa te permite quedarte a largo plazo en Estados Unidos. No puedo trabajar. No, esa visa solamente te permite trabajar en la institución educativa. Digamos, esa universidad, ese college tiene plazas para estudiantes. Si tú aplicas para ellos, te puede permitir trabajar dentro de ese. Como que si fuera un tutor. Así, pero hay ciertos trabajos. También hay jóvenes que pueden trabajar en la biblioteca, o hay ciertos trabajos que le permiten tener estudiantes internacionales dentro de esa institución educativa. ¿Bien? Y bueno, hay una cierta garantía después de que migración nos da como el visto bueno para emitir una visa después. Es que usualmente las visas de estudio, la mayoría las van a aprobar la sección consular. Las que niegan son las excepciones. A veces los cónsules pueden considerar a una persona posible inmigrante o tiene cierta inelegibilidad migratoria que no le permite obtener la visa, entonces se la niegan, por supuesto. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de visas que yo hago de estudiantes son emitidas. Sí he tenido algunas que han sido negadas por la sección consular, y ahí el cónsul te puede, si te califica como posible inmigrante o determina que no hay los fondos suficientes para pagar por estudio, te puede negar esa visa. Y cuando se da un caso de negación, ¿cuánto tiempo después yo puedo apelar nuevamente a sacar ese tipo de visa, o definitivamente se me cierran las puertas? No, se puede volver a aplicar. Tengo un señor que hablé anteriormente en el segmento anterior, que él le aprobaron la visa de estudio en Estados Unidos, ha venido a El Salvador a sacar la visa, ya comenzó a estudiar en abril, hoy estaba en receso y se la negaron. Él ahorita mismo, creo que en estos días, tiene cita otra vez para aplicar para esa visa de estudio. El I-20 sigue vigente, el formulario que emitió la institución educativa, él puede seguir aplicando. La cosa es que la embajada diga si te voy a aprobar la visa o no te la niego. Ahora hablemos un poquito también acerca de la visa de trabajo, Heriberto. ¿Qué recomendaciones les da a esas personas que quieren aplicar por una visa de trabajo? Mira, la recomendación es muchos que quieren ir a trabajar a Estados Unidos, que consigan una empresa en Estados Unidos por medio tal vez de un familiar que los quiera peticionar, que quiera hacer una solicitud directa para ellos. Hay solicitudes que vienen abiertas. Por ejemplo, yo vi una solicitud recientemente que venía para, creo que como 25 personas para ir a trabajar a cierto lugar de Estados Unidos. Venía sin nombre, que se pueden escoger personas, si califican, le pueden dar esa visa, que era por 8 meses solamente.
Ahora, la mayoría de los casos de estas visas ya vienen por nombre, especialmente la visa H1B, la visa para profesional, ya viene específica para una persona. Entonces, ahí es que se consigan a alguien que los quiera peticionar o una empresa, digamos una persona profesional aquí, está buscando un empleo en Estados Unidos, comunicarse con esa empresa a ver si ellos quieren hacer la petición para él. Pero usualmente es de esa manera que trabajan. Muchos tienen visa de turista y llegan a Estados Unidos y buscan esa empresa para que los peticione también. Y luego se hace el cambio, ya no tienen esa visa de turista, sino que cambian a una visa de trabajo. Yo no recomiendo hacerlo dentro de Estados Unidos porque si ya tú quieres viajar en el futuro y vienes a pedir, si viajas, digamos, de regreso, te quedaste un año, te dieron el empleo en Estados Unidos, vienes a El Salvador, los cónsules, aunque tú hiciste un proceso legal con migración, te lo permitió hacer, a veces los cónsules toman en contra que una persona haya hecho este cambio en Estados Unidos y te pueden negar la visa. Ya he visto 2 casos recientemente, una para trabajo y una para estudio. Entonces el cónsul negó la visa que toma en contra que una persona hizo ese proceso, aunque fue legal, pero le negaron la visa aquí en El Salvador. Entonces yo recomiendo que si lo van a hacer, regresen, no estén mucho tiempo allá, hagan todo lo que tienen que hacer, planifiquen todo, que la empresa los peticione, pero que regresen a El Salvador y así procesen su visa de empleo aquí en El Salvador por medio de la Embajada Americana. Ahí sí ya van a poder seguir yendo y viniendo. Si lo hicieron en Estados Unidos, les recomiendo que no viajen. No viajen hasta que terminen esa visa o hasta que ellos puedan hacer un estatus legal en Estados Unidos como residente, porque podrían negarle la visa para regresar. Porque ya aunque te la aprobó Estados Unidos, no te ha emitido una visa. Te dio una aprobación que pudiste cambiar de una visa a la otra. Pero no tienes una visa para poder regresar. O sea que si tú vienes a tu país de origen, para poder regresar tienes que ir a la sección consular que te emita esa visa de no inmigrante, sea de estudios o sea de trabajo, para poder regresar a Estados Unidos. No con solo la aprobación te van a permitir regresar. O sea que no es nada fácil. No es fácil. Por eso no recomiendo que se haga ya. Ni la de estudios, ni la de trabajo, a menos, o la religiosa, a menos que te pienses quedar permanentemente en Estados Unidos. Es un proceso correcto permitido por migración. Si tú lo solicitas mediante el formulario 539 y lo aprueba migración, pero la sección consular puede tomarlo en contra tuya. Entonces, si no piensas regresar en esos 4 o 5 años o piensas hacer un proceso posteriormente de residencia en Estados Unidos, hágalo. Pero si quieres regresar a tu país de origen, recomiendo que vengas a El Salvador a obtener esa visa para poder viajar. Heriberto, ¿y esa visa de trabajo, cuánto es el tiempo que la aprueban? ¿5 años, 1 año? ¿Hay que estarla renovando? Todo depende de la visa. Si buscas aquí, en la guía que te estaba enseñando, vemos la visa H, te voy a dar un ejemplo. Sí. La visa, la H2A. H2A, y aquí te dice para empleados temporales que van a hacer trabajos de agricultura. ¿Bien? Esa la dan hasta por 1 año. Posiblemente podrían renovar esta visa en Estados Unidos, la persona se puede quedar en Estados Unidos, pero tenían que renovarla al año. Hay veces que la visa dice del 20 de junio del 2018 al 1 de enero del 2019, esa fue por 7 meses. Entonces todo depende, pero aquí te dice la visa, esta la pueden dar por 3 años, H1C, H1B1 por 1 año. Entonces depende del tipo de trabajo que tú vayas a hacer, es la largura que va a tener esa visa. O sea que también si yo quiero aplicar como para docente, para ir a dar clases allá de español, entre otras cosas. Esa es la visa H1B. Esa es la visa H1B. Para 5 años. Así es, te dan hasta 65,000 visas al año, aquí dice la cantidad. La dan hasta por 5 años, primero te la pueden dar por 3 y después por 3 años más. Hay algunas que te dan por 3 años, renovable a 3 años más, dependiendo del tipo de visa. Pero aquí las visas, este es un listado de todas las visas de no inmigrantes y te dice la cantidad y los requisitos para poderlo hacer. O sea que definitivamente hay que hacer aquí este proceso, no hay que ir allá a hacer el proceso porque ya no vamos a poder regresar o ya no vamos a entrar. Recomiendo hacerlo, muchos lo hacen allá y al venir aquí ha habido casos que le emiten la visa. Pero hay veces que los cónsules toman en contra que uno haya utilizado la visa de turista para hacer un proceso dentro de Estados Unidos. Y el cónsul, ahí es el que tiene derecho a emitir esa visa o no, nadie más. El cónsul tiene esa autoridad, el fiscal de Estados Unidos, el Attorney General, le dio esa potestad a él de tomar esa decisión. Bueno, y hay personas que también entran a Estados Unidos con visa de turista, pero van a trabajar. ¿Cómo pueden hacer las personas o los policías, los migrantes allá, para detectar de que no es un turista, sino que está trabajando, para que también estén en alerta y no les vayan a quitar la visa y después de repente les nieguen la entrada? Pues mira, muchas personas lo hacen. Yo conozco a personas que se van a trabajar a Estados Unidos por 2, 3 meses, 4 meses, se regresan y a los 6 meses regresan. Eso lo hacía mucho antes, hoy es más difícil.
Hoy es más difícil que el I-94 es electrónico, ese es el registro de entrada de Estados Unidos, y muchas personas se están enfrentando que se quedaron 3 meses y regresan a los 6 meses o a los 4 meses y los emiten a inspección secundaria y ahí terminan cancelándole esa visa y regresándolos con deportación, en muchos casos. Entonces la persona que con visa de turista se va a trabajar se está arriesgando a perder esa visa en el futuro. En muchos casos, porque están siendo más estrictos la ley siempre ha existido. Tú no puedes trabajar con una visa de turista, pero hoy es más estricto en los puertos de entrada, los oficiales están chequeando hoy hasta las redes sociales de las personas y en muchos casos se dan cuenta de que la persona ha trabajado en Estados Unidos. Y en muchos casos esa inspección secundaria los intimidan de una manera que dicen, sí, me quedé trabajando, los tienen por horas esa inspección secundaria y la persona dice, ya no quiero más estar aquí, y dicen, sí, estuve trabajando, y en ese momento le cancelan su visa y los deportan. Ay, no, qué triste. Pero mire, lo importante es que usted se asesore y como dice Georgina, Heriberto solo hay uno y aquí está presente en nuestra sección de migración. Y bueno, si usted tiene alguna duda o se quiere poner en contacto con él, lo puede hacer a través del teléfono 7920-0963 o también en Estados Unidos, el 636-5906 y el código 703, o también le puede escribir en Facebook, en Twitter. En Facebook lo puede encontrar como Ayuda Migratoria y en Twitter @migracionsb para que usted se ponga en contacto con Heriberto. Muchísimas gracias, Heriberto. Gracias a ti también, un placer, y la persona lo invito, ahí está mi página web, denos like, búsquenos, ahí va a conseguir mucha información de nuestra oficina que estamos en Plaza Suiza, local 25 en San Salvador. Perfecto, bueno, Heriberto, Gracias. antes que se vaya yo le tengo una pregunta. Vamos a ver. ¿Sabe usted cuántos lunares tiene? ¿Se los ha contado? Nunca. Tengo bien pocos lunares, así que nunca me los he contado. Nunca se imaginó que le iba a hacer esta pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿quieren saber para qué sirven los lunares? Pues vamos a ver en la siguiente nota.